Amén. Bendiciones, mis amados discípulos de Jesucristo. En esta hora vamos a hablar acerca de la prédica, cómo hacer una prédica. ¿Verdad? Cuando el Señor vino a este mundo, vino a salvar lo que se había perdido. Y a nosotros nos dejó una gran comisión. Esta gran comisión no se trata en ninguna manera en bendiciones. Que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar un carro, una casa, que vas a tener heredades. Esto se trata exclusivamente de salvar vidas. Porque todo lo que obtengamos en este mundo se va a quedar, nadie se va a llevar nada. Lo que está bien asegurado es la vida eterna, por lo cual Dios nos ha dado una comisión: id y predicad el evangelio. Por lo cual nosotros, como discípulos de Cristo, tenemos que estar preparados en espíritu y en verdad. ¿Verdad? La palabra del Señor dice en el libro de San Mateo, capítulo 16, verso 15 al 16, dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya es condenado, dice la palabra del Señor. Por lo cual hay una gran demanda en nuestra vida en predicarle a las almas. Las prédicas pueden ser formales, informales, pero todas son serias, todas llevan un propósito. Son formales cuando estás encima de un púlpito, o en un altar cibernético, o en una calle, en una esquina con un altaparlante, con una bocina. ¿Verdad? Hay muchas maneras de predicar este evangelio. Un tratado, ¿verdad? Pero hablando de una prédica, digamos, formal, que es la que quizás muchos de ustedes la van a hacer, porque las informales las hacemos nosotros, pero son serias como sea, ¿verdad? Cuando vamos a ganar almas a la calle, a darles tratado, a hablar con ellos y así sucesivamente, presentarle el evangelio de Jesucristo. En una prédica que digamos que es formal, que es encima de un altar, ¿verdad? Conlleva una seriedad de orar, de ayunar. Para todas las prédicas se lleva este mismo principios de cosas. Pero cuando usted está en un altar, por lo menos tiene que llevar estos principios. Orar antes de, una semana de, si lo invitaron a una iglesia, tiene que meterse con Dios, tiene que preguntarle a Dios qué es lo que va a hablar. Nosotros no hablamos lo que nos dé la regalada gana. Nosotros hablamos lo que Dios sabe que es la necesidad del pueblo. Por eso tenemos que invitar al Espíritu Santo de Dios para que Él nos hable y nos enseñe los misterios de Dios y la necesidad del pueblo. Quizás usted tenga prédicas bien bonitas que Dios le ha dado, me ha pasado a mí. Dios me ha dado prédicas bien hermosas y yo digo, wow, qué lindas. Pero a la hora de la hora no es para nadie más que para mí. Dios no me deja predicarlas. Tengo muchas prédicas allí guardadas porque eran para mí como sea. Todas las prédicas son para uno. Toda prédica que Dios le da a uno, primero uno se lo come y a veces es bien amargo y después uno lo reparte al pueblo. Y esos son los principios, ¿verdad? Para predicar el evangelio del reino. Hay que orar mucho. Hay que orar insistentemente. Hay que ser llenos del Espíritu de Dios. Lo hemos aprendido muchas veces en este curso. Lo que dice Hechos 1:8. ¿Qué es lo que dice Hechos 1:8? Y me seréis testigos en Judea, en Samaria
Pero antes de ser testigo, Jesucristo dijo que íbamos a ser llenos del Espíritu Santo. No se puede predicar la palabra sin la llenura. Por eso hay que orar, hay que ayunar, hay que vigilar, hay que hacer silicio, hay que apartarse. Porque el que convence al hombre no es usted, no soy yo. Es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El que convence. El que redarguye el corazón de la persona. El que es como un clavo insistente que está rompiendo esa roca. Es el poder del Espíritu de Dios. Por eso nos tenemos que llenar en oración, lectura de palabra, en medio de la noche, en la oración, en la intercesión. Todo lo que se hace en el mensaje es para las almas. Quiere decir, por las almas tenemos que orar. Tenemos que pedirle a Dios que las sane, tenemos que pedirle a Dios que las liberte, tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia de los duros, tenemos que pedirle a Dios ten piedad de los irreverentes, de los que... Tantas cosas que tenemos que pedirle a Dios por las almas. De eso se trata el mensaje, para que ellos sean liberados, sanados, salvados, transformados. Pues tenemos que tomar un tiempo muy especial en orar por las almas. Si queremos que nuestro evangelio sea efectivo, si queremos que nuestra prédica sea efectiva, hay que orar por las vidas. No es que yo voy a preparar un sermón y es para darle duro y para darle fuerte a las almas y empezar a tirarles cosas. No, porque yo le voy a dar cuenta a Dios. Usted le va a dar cuenta a Dios. Le vamos a dar cuenta a Dios. Las almas no son mías ni suyas. Las almas son de Cristo. Y muchas veces nosotros pensamos que tenemos una autoridad. Esa no es autoridad. De ofender a los demás, de tirarle piedras, de tirarle palabras, de herir a las almas. Y no vaya a confundir el término herir con decir la verdad. Porque en este tiempo se necesita hombres y mujeres que digan la verdad, pero en la llenura, con el respaldo del Espíritu Santo, como lo hacía Juan el Bautista. Se iban a vaciar las iglesias, verdad cruda, pero redarguía, porque venían los publicanos y se le rendían al mensaje. Venía el pueblo, se rendían los mensajes. Venían los soldados, decían, ¿qué vamos a hacer? Ellos también estaban robando. Todos se humillaban ante ese mensaje tan cruel, tan duro. Era la verdad, pero este hombre se apartaba en el desierto. Hoy en día se necesitan hombres y mujeres que prediquen la verdad. Que estén totalmente despojados de sí mismos y que se dejen usar su lengua, su boca, por el Espíritu de Dios. Son días de gloria los que vienen. Porque hay una urgencia para que las almas sean salvas. Por eso nosotros nos estamos preparando para que Dios nos use en esa dimensión. Entonces, se necesita orar, se necesita ayunar, se necesita preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es la necesidad de ese pueblo? ¿De qué le vamos a hablar? Y eso se dice a Dios de corazón a corazón. No se le dice eso a Dios hablando, porque el enemigo es tramposo. Él viene y mete otras cosas que no son. Eso es en mi corazón, con la mente al corazón de Dios, preguntándole, ¿qué tú quieres para el pueblo? ¿Cuál es la necesidad del pueblo? Pedir las directrices del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, eres bienvenido. Habla, escudriña lo profundo de Dios. Trae los tesoros del cielo. Manifiéstate en esta palabra. Y el Espíritu de Dios, que es tan hermoso, se va a manifestar. ¿Verdad? De eso se trata. Hay muchos predicadores que hacen un bosquejo. Yo hago muchos bosquejos.
Lo que Dios me habla, yo lo escribo porque a mí se me puede olvidar. Entonces, hay otras personas que no hacen bosquejo. Está bien que no se haga ningún bosquejo porque Dios hace en cada alma como Él quiere hacer. Quizás usted tenga que hacer un bosquejo y nosotros le vamos a enseñar a hacer una prédica con un bosquejo teológico. Eso más enseguida. ¿Verdad? Hemos hablado muchas veces acerca de esta prédica, ¿verdad? Que conlleva una introducción. No todo el mundo empieza con una introducción. Hay predicadores que empiezan ya de lleno ahí a tirar, pero llenos del poder de Dios. Juan el Bautista no tuvo que hacer bosquejos. Es simple. Arrepentíos, generación de víboras. ¿Quién os fascinó? ¿Quién nos enseñó? Pero cuando usted y yo estamos llenos del poder de Dios, ese mensaje no va a ser ofensiva. Lo que queremos nosotros es encontrar un agua que sacie nuestra alma. Necesitamos a Dios. Y en este tiempo hay tanta hambre de almas que quieren buscar de Dios. Por lo cual, nuestros mensajes tienen que estar bien respaldados por el poder de Dios. Y tenemos que pedir las directrices del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, hacer un bosquejo. Vamos a aprender a hacer ese bosquejo teológicamente hablando. Una introducción, el tema primeramente el tópico, o sea, tema, después una introducción. Y también se escribe los capítulos o libros de la Biblia que se van a utilizar en el mensaje. Y yo le voy a decir algo. No se vaya a sorprender que ese mensaje cambie. Aunque haya un bosquejo, ese mensaje puede cambiar. Porque al final, el Espíritu Santo hace lo que Él sabe que necesitan las vidas. Entonces, cuando tenemos más o menos qué es lo que Dios ha dicho para la necesidad del pueblo, de lo que vamos a hablar, empezamos a ese esqueleto que tenemos, que se lo vamos a proveer, ¿verdad? Ese esqueleto empieza a llenarse con una conclusión al final, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para hacer mis mensajes, después de orar a Dios, yo tengo muchas cosas recopiladas. Historias, cosas que me han pasado, cosas que yo puedo aplicar. Y si usted comienza un mensaje trayendo una ilustración, es más posible que vaya a capturar la atención del público. Porque ya con esa introducción que haga, de allí se va a desglosar todo el mensaje. Usted ya capturó esa atención. Hay mensajes que no capturan a nadie, no llaman la atención a nadie. Y usted no está buscando capturar el mensaje, capturar la atención de la gente. Usted está buscando predicar la palabra, pero es necesario traer esa atención para traer esas almas a los pies de Cristo. Es muy importante ser simple, ser sencillo, despojarse y dejarse que Dios hable. No se tome control de usted mismo, suéltese en el Espíritu de Dios. A veces hay hermanos que están muy bien, que sabemos muchos versículos, como le pasó a este hermano, ¿verdad? En una cierta iglesia. Un día fue a visitar la iglesia y él dijo unos cuantos versículos y los hermanos que no tenían discernimiento se quedaron con la boca abierta y vinieron y lo invitaron a predicar. Y para el día de la prédica, el hermano llegó, subió al púlpito y no pudo entrar ni salir. No pudo entrar ni salir.
No se deje impresionar de dos palabritas teológicas que alguien diga. No se deje impresionar de eso. No se deje impresionar de Rambo lava la olla, de rambaralán y lenguas. No se deje impresionar. Usted pregúntele a Dios. Por si acaso ese es una de las situaciones que pasara en su congregación, o usted como pastor o como pastora. También hay otra historia de un hombre que fue invitado a una iglesia. Nosotros no invitamos a nadie a predicar, nosotros no invitamos, porque a nosotros nos han pasado tantas cosas que nos turneamos. Hay una copastora, está el pastor y Dios me tiene humildemente a mí. Entre los tres, un domingo uno, un domingo otro y otro domingo otro. Así es que hacemos. Porque eso de invitar predicadores nos ha dejado, y quizás Dios quería que tuviéramos una experiencia, ¿verdad?, de cómo funcionan esas cosas. Cómo se anda buscando quizás los cuartos, el dinero, ¿verdad?, por esas prédicos. Mire, hubieron personas que llegaban a nuestra iglesia a preguntarnos que si queríamos prédica, que tenían necesidad. Mire, hay mucha gente que tiene el evangelio como negocio. Y uno de ellos que me venía y me buscaba, por favor, pastora, mire que yo tengo necesidad, que esto y que lo yo, wow. Dios mío, ¿cómo será? Eso da vergüenza, da mucha vergüenza. Pero voy a terminar de contar lo de este otro joven que fue invitado a la iglesia, y como sabía mucho homilética, exegética y todas esas cuestiones de la teología, ¿verdad? Y también lo habían oído allí hablar de cierta manera y lo invitaron, ¿verdad?, a esa congregación. Y el día que llegó el muchacho a predicar, llegó así. Entró por esa puerta. Cuando lo llamaron a predicar, bien altivo, altivo, altivo. Y cuando estaba allá en el altar, todo enredado, tampoco pudo entrar ni salir. ¿Y sabe cómo bajó? Así, con la cabeza agachada, agachada. Y dice una viejita, tú si tú hubieras entrado como saliste, hubieras salido como entraste. No hay que entrar humillados al altar. Ahí no vamos a impresionar a nadie, señores. Ahí no vamos para que nos vean a nosotros. Queremos que Cristo resplandezca a través de nosotros y nosotros podamos atraer a ese pueblo a Cristo. A mí me gusta adorar. Este es otro punto, ¿verdad?, que a mí me da como un poder si yo adoro primero antes de predicar. Yo casi no lo hago en las redes, algunas veces lo hago, pero a mí me gusta adorar a Dios. Eso te llena, eso se manifiesta el poder. Eso quizás ni vas a predicar, de la presencia de Dios, de la ministración, porque en medio de la alabanza tú vas ministrando. Quiere decir, no hay una agenda como usted va a predicar, porque el Espíritu Santo de Dios es el que guía al predicador cómo va a ser la prédica. Hay prédicas que uno no puede decir si van a ser 15, si van a ser 20 minutos, si va a ser 30 minutos, porque el poder del Espíritu Santo está anhelando después que el Espíritu Santo ha sido echado a un lado, ha sido despreciado. El Espíritu Santo está anhelante de manifestarse como una bomba, como un estruendo, como el día de Pentecostés. Quiere traer transformaciones. Esto es rápido, amados hermanos. Nos vamos para el cielo. Dios quiere transformar vidas, Dios quiere sanar, Dios quiere que haya eventos milagrosos en nuestra congregación. Y usted es a quien Dios está preparando para que estos eventos de este último tiempo se lleven a cabo. Y aquí el joven bajó avergonzado. Él iba a salir así, ¿ve? Pero subió así y bajó así.
Y el otro joven de la primera historia, ¿verdad? Que llegó a predicar porque sabía muchas letras y muchas lenguas y muchas cosas. ¿Sabe qué es lo que hizo? Se puso a llorar. No pudo entrar ni salir. Se puso a llorar y los ignorantes, los que no saben de Espíritu de Dios, dijeron que era el Espíritu Santo que no lo dejó predicar, que porque estaba lleno, porque esto. Amado, no podemos engañar al pueblo. Y por eso hay un pueblo allí que está escondido, que está sufriendo, que está pasando grandes procesos, que ya pronto Dios los va a sacar. Isaías capítulo 13, es un pueblo fuerte. Ante los ojos de los hombres son débiles y despreciados. Son poca cosa ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios es un pueblo que Dios trae feroz en este último tiempo, que va a decir la verdad al pueblo de Dios, que va a desnudar pecados en el altar. Es un pueblo que Dios está procesando ahora mismo a través de procesos de sufrimiento. Y ese pueblo, yo sé que hay muchos allí en medio de ustedes, o ojalá que sean todos ustedes, que Dios está preparando. ¿Por qué? Porque este pueblo de hoy, estos predicadores de hoy, les interesa esto y predican lo que la gente quiere oír. Te voy a bendecir. Aquí hay muchos que Dios les va a dar un carro. También yo veo que les van a dar una hacienda. También yo veo, todo es materialismo, todo es prosperidad. Pero como a usted le caen mal muchas personas. A esta gente que Dios está preparando en el anonimato, perdón, les caen mal, no lo soportan. La cizaña no soporta el trigo. Y eso no importa. Eso sale sobrando. Si a usted le cae mal porque usted dice la verdad, siga diciendo la verdad, porque usted no tiene que quedar bien ni conmigo ni con nadie. Usted tiene que quedar bien con Dios. Diga la verdad, aunque nos duela, aunque nos parta la vida, pero esa sana. La verdad restaura, la verdad salva, la verdad te transforma. No estemos ahí con paños tibios, hermanos. Dios está cansado de eso. ¿Verdad? Hay que predicar con denuedo. Denuedo es una palabra que usó el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6, verso 10 hasta el 18, 19, todo ese capítulo donde está la cobertura, ¿verdad? Lo que nos tenemos que poner, la armadura de Dios. No vaya desnudo al altar. Hay que ir con todo el caparazón, porque cuando uno hace esas ministraciones, a mí me pasó en unas cuantas ocasiones, a mí me pasó, no estaba bien cubierta. Mira, a mí hubo una transferencia de espíritus que yo lo sufrí por días, de las malicias de la gente. Quizás la gente quedó libre, porque son gente que yo no volví a ver, andaba predicando en otros lados. Pero de allí fui aprendiendo cómo tienes que ponerte toda la armadura de Dios. Te tienes que cubrir con la sangre del Cordero. Tienes que buscar el respaldo de los ángeles alrededor de ti. Porque no creas que vas a estar bien después que los demonios saben que liberaste, que sanaste vida. Te van a mandar ataques. Tienes que reprender todo espíritu de venganza del diablo. Tienes que reprender revancha del diablo. Tienes que reprender retaliación del diablo. Tienes que atar y confundir las huestes del infierno en el nombre poderoso de Jesús. Tienes que cubrir tu familia, tu esposo, tu casa, tu ministerio. Eso no es fácil. Cuando hay victoria, aunque no veas la victoria, porque predicaste la palabra y esa palabra está sembrada y va a traer fruto. ¿Tú crees que le gusta al enemigo? En este libro de Efesios 6, 10, donde está la cobertura que tenemos que andar, ahí dice que Pablo le está pidiendo al pueblo que oren por él para que hable con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es denuedo? Es hablar
de una manera fluyente a través del poder del Espíritu Santo, de una manera certera, la palabra de Dios en la prédica. Él pedía eso, por eso usted puede ver que Pablo no tiene pelos en la lengua. Hay que predicar con denuedo. Él decía lo que es como es, pero también era humilde. Él dijo que había dejado sus títulos, lo que él había ganado en esa escuela a los pies de Gamaliel, lo dejó como basura. La basura hoy es lo que tienen de honor, los títulos. Doctor, yo no estoy criticando a nadie. Porque de qué sirve que seamos doctor, reverendos, y no es nada de los 5 ministerios de Efesios 4:11. Y después no sabemos ni sacar un demonio, ni sanar una herida. ¿Doctor de qué? ¿Doctor de qué? ¿De medicina? ¿Doctor de divinidad? Tantos títulos que hay ahora. Hay que ser un siervo inútil. Eso es lo que dice la palabra. Ven, buen siervo y fiel. Siervo inútil. En el cielo no va a haber ningún título de nadie. Aquí no podemos impresionar con nada en esta tierra. Simplemente ser siervos inútiles. Gloria a Dios. Ser siervos inútiles. Ya vamos a terminar, que se está agotando la batería. Entonces, cuando estamos preparando este mensaje, ya sabemos que se trata de salvar, de restaurar. No se trata de decir, oh hermano, mire, mi recorrido en este mundo, yo he ido a tantos países. Hay personas que predican más de lo que han hecho de que lo que Cristo hizo. O vas a hablar de ti o vas a hablar de Cristo. Esa clase de mensajes no favorece al pueblo. ¿Quién quiere estar oyendo lo que hizo, dónde anduvo? Habla de Cristo, lo que Él sufrió, lo que Él padeció en la cruz del Calvario. Hablemos de Él. Él es el ejemplo de la humillación, que se vino a humillar hasta lo sumo para salvarnos a nosotros. Él es el ejemplo de nuestra salvación, de amor, de perdón. No necesitamos oír historias de nadie. En algún momento, y no nos equivoquemos con esto, en algún momento, claro que sí, usted puede dar un testimonio que va a animar a otra persona. Pero nosotros no podemos ser extremistas, todo el tiempo contando testimonio y nada de Dios. Se puede incluir en el mensaje un testimonio, algo que venga de acuerdo a lo que usted está hablando, de acuerdo al tópico que ha escogido con Dios, ¿verdad? Pero, mire, hay personas que se paran en un altar y empiezan a contar chistes. ¿Quién ha dicho que el altar es para contar chistes? ¿Quién ha dicho que el altar es para entretener a la gente? Y mire, los hermanos, guau, 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 guau. Y es una risería desde el principio hasta el final. No, señor, eso no le agrada a Dios. Hay tanta necesidad, no venimos a entretener un pueblo, amados, en este tiempo tan difícil y peligroso, ¿verdad? Cuando usted termine de predicar, hay que hacer un llamamiento. Hay que llamar a las almas al altar, sea que usted predique en la calle, sea que usted predique en el altar, sea que usted predique en el altar cibernético o en una iglesia, donde quiera que predique. Pregúntele a las personas, ¿tú quieres ser salvo? Ese es el primer llamado. Sí, señor. ¿Quién quiere aceptar a Cristo como su salvador personal? Primer llamado. Segundo llamado. ¿Hay alguien aquí que está descarriado? ¿Que se ha ido de los caminos del Señor? Este es el momento que tiene que regresar a Cristo. Mañana puede ser muy tarde. Tercer llamado. Conlleva todas las peticiones. ¿Hay alguien aquí enfermo? ¿Hay alguien aquí que tiene algún problema financiero o tiene un dolor? Cristo puede sanar. Ese es el tercer llamado, ¿verdad? Después que ora, ya terminó su mensaje, ¿verdad? A veces las personas quieren hablar con usted como de lo que predicó, cosas que no entendieron, cosas que no pudieron quizás pasar. Hay predicadores que después que hacen el llamado, ellos dicen, no quiero, después del mensaje, que me busquen. Yo los he oído.
pero si usted me puede buscar o, y escribirme, estamos. ¿Verdad? Dios es un Dios de 24 horas, no es que yo le voy a contestar inmediatamente si me está escribiendo, ¿verdad? Pero yo voy a ver los mensajes y le vamos a contestar, ¿verdad? Eso hablando por los mensajes cibernéticos. Ya mensajes en la iglesia, ¿verdad? Es una cuestión diferente. Bueno, esa es la orden. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino y después vendrá el fin. Este es el tiempo de predicar. No nos detengamos. Eso es el eje principal de nuestra vida. No hay más nada que hacer. No nos entretengamos en prosperidad y en tantas cosas. Está bien, recibimos lo que Dios nos da, pero eso no es lo principal. Lo principal es salvar almas, pescar. A eso Dios nos llamó, a predicar su palabra. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Bendiciones. Shalom, shalom. Abajo.